Buenos días, ¿puedes bajar el...? Ahora. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado a todos de nuevo. Ahora ya es sábado para todos los que estamos en España y los que están en Latinoamérica y otras partes del mundo, con lo cual es un placer estar todos reunidos de nuevo aquí. Hoy hay más gente que ayer y que el jueves, con lo cual es un gozo, ¿no? Se nota que es sábado y que es el día de descanso, es el día que las preocupaciones mundanas, las preocupaciones de la rutina diaria desaparecen, ¿verdad? Y eso se nota y es un gran gozo para todos nosotros. Antes de empezar, me gustaría empezar con una breve oración y luego ya nos metemos de lleno en el tema. Quien quiera se puede poner de rodillas, pero como ve que por el espacio está complicado, os podéis quedar sentados si queréis. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de conocerte a ti un poco más en esta maravillosa campaña aquí en España, reunidos con todos los hermanos. Te damos gracias por ello y te damos gracias por permitirnos vivir un sábado más en tu presencia y en comunión. Te pedimos, Señor, que tomes nuestras mentes y las centres en los temas que se van a presentar hoy. Quita de nuestras mentes nuestras preocupaciones más rutinarias, nuestras preocupaciones diarias y ayúdanos a centrarnos en ti, en tu palabra y en conocerte más a ti. Gracias te damos, Señor, por darnos a Jesús, tu Hijo unigénito, y en su nombre te lo pedimos todo, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como veis en pantalla, vamos a hablar de algo muy interesante y también muy importante para nuestra vida diaria. Va a tener continuación el tema de ayer en cierta manera, pero vamos a ver que vamos a tratarlo desde otra arista diferente, ¿no? Porque la Biblia permite tratar un solo tema desde varias aristas diferentes. Esa es la maravilla y la profundidad de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la batalla por nuestras mentes, porque realmente Dios quiere tomar nuestra mente para santificarnos, y el diablo quiere tomar nuestra mente para llevarnos a la ruina total y absoluta, para nuestra destrucción eterna. Y como veis, hay un subtítulo que dice: ¿quieres seguir en Egipto o ser liberado? Alguien puede pensar: ¿cómo puedo estar yo en Egipto? Pues vamos a ver que muy probablemente algunos de nosotros o todos nosotros estamos en Egipto aún espiritualmente, o lo hemos estado por lo menos. Con lo cual vamos a avanzar en el tema porque es algo muy importante para nuestra vida diaria. Debemos tener en cuenta varias cosas que vamos a tratar hoy en la siguiente hora de este santo día. Fijaros, vamos a empezar leyendo acerca del Egipto literal. Eso está en Éxodo 12, versículos del 31 al 32 y luego el versículo 38, porque para poder aprender el antitipo, debemos conocer el tipo y lo que sucedió ahí con el pueblo de Israel literal, una vez estaba en Egipto y una vez salió también literalmente de las tierras de Egipto. Dice el versículo 31, «E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho». Aquí es el faraón, después de todas las plagas de Egipto, especialmente después de la muerte de los primogénitos, que dio su brazo a torcer y dijo, iros porque mi pueblo está siendo destruido por vuestro Dios. Y el versículo 32 dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e iros, bendecidme también a mí. También subió con ellos, y esto es importante por lo que vamos a ver, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aquí vemos que Dios dice a su pueblo, sal de Egipto, sal literalmente de Egipto, y no dejéis nada ahí, llevaros todo, vuestras pertenencias y también todos vuestros animales. No dejéis nada, absolutamente nada, en Egipto. Pero ¿qué pasó? A ellos se unió una gran multitud de egipcios y quizá otras culturas que estaban viviendo en Egipto y se fueron con ellos. Y luego veremos que eso fue al final para maldición, porque ¿se fueron con ellos para qué? ¿Para servir al Dios verdadero? ¿O se fueron con ellos por miedo, por conveniencia? Porque si este Dios ha hecho todo eso a la tierra de Egipto, ¿qué nos puede pasar más si no le servimos, no? Ellos fueron ahí por miedo, no fueron ahí por los motivos correctos. Y eso desencadenó una serie de hechos que vamos a ver después que fueron desastrosos para el pueblo de Israel. Fijaros, avanzando un poco, vamos a leer ahora Éxodo 14, del 26 al 28, lo cual nos dice así. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar.
Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Aquí vemos justo antes del cruce del Mar Rojo, o mejor dicho, en el cruce del Mar Rojo. Israel llegó a un punto en que no había salida humana. Delante el mar y detrás un callejón sin salida que estaba lleno de todo el ejército de Egipto, que los hubiera obviamente matado a todos. Pero ¿qué hace el Señor? Les abre la salida, les dice, pasad por ahí. ¿Y qué pasó cuando pasaron los egipcios? Murieron todos, no quedó absolutamente ni uno. Aquí vemos, por tanto, la liberación final de forma física del pueblo de Israel de Egipto. Pero ¿realmente aquí el pueblo de Israel estaba liberado de Egipto? Físicamente sí, estaban yendo a Canaán. ¿Pero en sus mentes estaban aún en Egipto o no? Vamos a ver que sí, y vamos a ver que aquí también entramos todos nosotros, porque somos el Israel espiritual. Fijaros, vamos a ver rápidamente 3 ejemplos cortos, porque ¿dónde estaba la mente del pueblo de Israel? Si leemos Éxodo, sobre todo Éxodo, vamos a ver que continuamente hay episodios del pueblo de Israel que está fuera de Egipto literalmente, pero en su mente aún quiere volver, aún está anhelando lo que tenían en Egipto. Parece mentira, pero aún están anhelando eso. ¿Y eso por qué? Porque realmente no tienen al Dios verdadero en su mente, realmente no están conociendo al Señor. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Si no conocemos a Dios, a la que vengan problemas, vamos a sucumbir. Vamos a querer volver a Egipto. Fijaros el primer ejemplo. Aquí aparece, cuando estaban ante el Mar Rojo, que acabamos de leerlo, y por detrás venían los egipcios, ellos exclamaron algo en Éxodo 14, versículos 11 y 12. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Esa es la mentalidad del pueblo cuando estaban atrapados. Era todo muy feliz, huyamos de Egipto, muy bien, vamos a Canaán, pero cuando viene la barrera física, ¿qué? ¿Para eso nos has sacado de Egipto? ¿No nos podían haber matado ahí? ¿No había suficientes sepulcros? Habían salido de Egipto, pero no mentalmente, ahora eran completamente de Egipto y babilónicos. Dice, ¿nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Primero eran, como se dice en catalán, flors y violas, ¿no? Era todo fantástico. Pero cuando llegó el problema, para eso nos has sacado de Egipto, culpan a Moisés. ¿Qué pueblo, verdad? ¿No recuerda al pueblo adventista? El versículo 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imaginaros, preferían seguir siendo esclavos, servir a los egipcios, pero bueno, al menos tenemos nuestra casita, quizá hoy no nos pegarán mucho con el látigo, tenemos trabajos, sí, intentamos caer bien al guardia, quizá nos hace hacer menos trabajos al día siguiente, ¿no? Ellos deseaban volver a Egipto mentalmente. ¿Os dais cuenta, ¿no?, de lo importante que es esto? Podemos tener, viniendo a nuestros tiempos, una teoría de la verdad, pero si realmente no la anhelamos, no la hacemos nuestra, y realmente no conocemos a Dios de forma literal, de forma íntima, también vamos a desear volver a Egipto cuando vengan los problemas. Vamos a ver otro ejemplo porque es tremendo el pueblo de Israel. Y todo eso, obviamente, recordad que es un tipo. Nosotros somos el antitipo. Resulta que el pueblo también quería la alimentación de Egipto, y eso lo vemos en Éxodo 16:3. Pasaban los días, ¿no?, las semanas, y había hambre. ¿Qué hay para comer, Moisés, no? Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahí tenían hambre. ¿Y qué deseaban? El maná que Dios les daba, que tenía todos los nutrientes necesarios para que sobrevivieran. No, ellos querían ¿qué? Las grandes ollas de carne de Egipto, pan hasta saciarnos, glotonería. ¿Y Dios qué hizo? ¿Queréis esto? Aquí lo tenéis. Les dio perdices, codornices y pan hasta saciarse. ¿Y qué? Enfermaron de forma tremenda. Ahí teóricamente deberían haberse dado cuenta de que sus deseos a veces no son según la voluntad del Señor. Rechazas el alimento que es el maná y quieres lo de antes, las ollas de carne, pan hasta saciarte, y que te eleva a muerte, a enfermedad. Quizá nosotros también hacemos lo mismo. Esa reforma pro salud, esa dieta vegetariana, ¿por qué? Yo estaba muy contento comiendo mi churrasco, mis mejillones, todo, cuando iba de vacaciones en casa, disfrutaba con las almejas. ¿Queremos las ollas de carne? ¿Queremos pan hasta saciarnos? ¿O aceptamos la reforma que Dios quiere para nosotros, ¿no?, que es tender
al vegetarianismo. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero ¿veis qué fácil es caer también en los pecados del pueblo de Israel literal? Y finalmente, y eso es lo más triste, volvieron a la idolatría. Y lo vemos en Éxodo 32, versículos 4 y 5, nos dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Este es Aarón, que era el hermano de Moisés, pero era débil, era muy débil en carácter. Luego dice: entonces dijeron Israel, imaginaros, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya me diréis, un pueblo que ve literalmente que sucede la acción de Dios delante de ellos, cómo la columna de fuego y nube los guía de día y de noche, la ven, no han de imaginársela, está ahí, les protege del sol durante el día, les ilumina durante la noche. Moisés sube al monte Sinaí, está tardando mucho, yo creo que está muerto Moisés, con lo cual, ¿qué hacemos? Volvemos a Egipto. Aún su mente estaba en Egipto, y dicen algo tan terrible de que construyen un becerro de oro con sus aretes, con su oro, con todo lo que llevaban encima, y dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Estas estatuas o esta estatua fue quien los sacó de Egipto? ¿No está pasando también lo mismo en el pueblo adventista? Toda la historia se repite. ¿Qué Dios cree? ¿Qué Dios creemos? ¿Quién es Dios? ¿No? Esa es la pregunta principal. ¿Quién es Dios? Cada uno puede responderlo, ¿verdad? ¿Tenemos un ídolo de creación humana o realmente creemos en el Dios de la Biblia? Luego el versículo 5 dice: y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Qué tremendo, ¿no? Eso lo estamos leyendo como historia, pero ¿os imagináis? Mañana será fiesta para Jehová y van a adorar y a dar ofrendas a un becerro de fundición hecho por él mismo. ¿Será que también está pasando lo mismo ahora? ¿A qué Dios estamos adorando? ¿A qué Dios estamos adorando? A veces hay gente que dice: ¿pero qué importa? Si Dios es una trinidad, si Dios es uno, son dos, son 20, da igual, ¿no? No creo que da igual. Es cuestión de salvación, porque si tú lees y estudias la Biblia y el Evangelio, primero es lógico conocer el autor de ella, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el cristianismo haya tantas ideas sobre Dios? ¿Os dais cuenta de la confusión que ha sembrado el diablo a lo largo de los siglos a través de sus siervos? ¿Cómo puede ser que leyendo un mismo libro, que es la Biblia, cada uno crea una cosa diferente? Que no haya unidad ni siquiera en lo más mínimo. Dices algo: yo creo esto, no, yo lo veo diferente. ¿Cómo puede ser, no? ¿Y cómo puede ser, que es más peor esto, que ni siquiera conozcamos al autor de ella? Cada uno tiene una idea y cada uno cree que está tan bien y tan a cuentas con Dios. ¿Veis lo importante que es conocer realmente a Jehová? Porque ellos no lo hacían por maldad. Ellos realmente en este momento creían que estaban celebrando fiesta para Jehová. Y había un becerro de oro delante de ellos. Y el Jehová verdadero estaba ahí, en el monte Sinaí, dando la ley a Moisés. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora vamos a tratar un poco de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y nosotros somos descendencia de él. Pero resulta que en Abraham también estaba Egipto presente, en su familia y en su mente. Lo vamos a ver. Mirad, Gálatas 4, del 21 al 24. Bueno, primero dejadme decir, ¿de dónde salió Abraham? Abraham estaba en las tierras de Babilonia y Dios le dijo: sal de aquí. Con lo cual él también salió de Babilonia. Nosotros debemos salir de Babilonia también. Pero luego aún estaba en Egipto sin saberlo. Fijaros qué pasó. Gálatas 4, del 21 al 24. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora vamos a ver quién era esa esclava, ¿no? Y el hijo que nació de la carne es Ismael. ¿La esclava de dónde era? Era egipcia. Y Dios le dijo: júntate con tu esclava y ten hijos porque tu mujer es muy mayor. No, le dijo: te daré un hijo, yo te daré un hijo. Abraham era muy mayor, su mujer también, y la mujer dijo: yo ya no estoy en esos días, ¿verdad? Toma a Agar y ya está. Abraham lo hizo. Egipto en su mente, no confió en la promesa de Dios. ¿Y eso qué conllevó? El nacimiento de 2 hijos, el de la promesa, que es Isaac, y Ismael, que fue un enorme perseguidor después. El versículo 24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí vemos, es que nos vemos tan reflejados, ¿verdad? El Señor, a través de Moisés dice:
esta es la ley. Y el pueblo que dice, ni un segundo tardó, haremos esto, claro que sí, Señor. Unos versículos después ya están pecando, ya están transgrediendo ese pacto. Hay mucha gente que piensa que hay realmente dos pactos. En realidad solo hay un pacto, que es el pacto eterno. Dios no les dijo, mirad, aquí os lo doy y vosotros empezad a hacer y yo os miro a ver cómo lo hacéis. No, eso fue un pacto que hizo el pueblo con Dios de forma unilateral. Y el Señor pensó, bueno, adelante. Unos versículos después ya habían caído, ya habían transgredido este pacto. ¿Por qué es esclavitud? Porque el pacto que hizo aquí unilateralmente el pueblo de Israel con el Señor es basado en obras propias. Yo hago y tú me bendices. Pero resulta que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada bueno. Es Dios quien lo hace en nosotros y por la fe. En fin, el pacto del monte Sinaí representa a Agar, que es la madre de Ismael, y eso lleva a esclavitud. Y ahora vamos a ver el pacto bueno. Gálatas 24, del 25 al 27, es un relato todo seguido. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Por cierto, está en Arabia el monte Sinaí, que nadie vaya a buscarlo a Israel, está en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual espiritualmente, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, esa es la mujer de Abraham, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Veis? Agar representa el pacto de las obras, el monte Sinaí, la esclavitud. En cambio, Isaac es el hijo de la promesa y representa que la justificación por la fe verdadera es la Jerusalén de arriba, es la que nos hace realmente libres en Cristo Jesús. Y sigue un poco más el relato, del 28 al 31. Dice aquí, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. No me diréis que no os lo habéis encontrado. Realmente la gente que está consagrada al Señor tiene un espíritu muy diferente a los que no. ¿Y no son acaso perseguidos? Eso ahora de momento se ve por redes sociales, canales de YouTube, etcétera. Aparece cada persona que dices, madre mía, qué espíritu. Son perseguidores. Lo único que les interesa es dañar, o dañar tu reputación, o dañarte a ti, o hacerte confundir y que respondas de forma inadecuada. Pero un hijo de Dios que está en el espíritu siempre responde, como vimos ayer, de forma mansa, humilde y también de forma inteligente, porque a veces el silencio es muy bienvenido en la reyerta. Luego el versículo 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los que aún estén en el pacto de las obras no van a ser herederos de la vida eterna, no van a ser salvos. Los hijos de la libre, sí. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Realmente somos hijos de la libre? Si nosotros queremos, sí. Si no, aún seguiremos en el pacto de las obras. Y desde luego, en la Iglesia Adventista desde hace varias décadas se introdujo este cambio. Se empezó a negar la verdadera justificación por la fe y se pasó a una justificación por obras, junto a muchas otras cosas. Ya no se cree en muchos ámbitos en la victoria sobre el pecado. Se ve incluso como satánico. Imaginaros a qué punto llegan a negar directamente al Espíritu. Ojalá este no sea nuestro pensamiento. Porque mirad, vamos a seguir avanzando y Pablo nos dice algo más en Hebreos. Pablo, a mí me encanta leer a Pablo, porque a veces es complicado, ¿no?, de entender, pero cuando uno pide ayuda al Señor, se ayuda con el espíritu de profecía, también con los mensajes de Waggoner y Jones, realmente es como leer una carta tan sencilla de entender. Todo entra en la mente y todo tiene su sentido. Mirad en Hebreos 3, del 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Ves? Aquí muestra el tipo y el antitipo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Volvieron los espías de Canaán y ¿qué dijeron? La tierra es maravillosa, pero está habitada por gigantes. Nos van a destruir. Es imposible entrar. No hay manera de entrar. ¿Acaso Dios no los había guiado hasta ahí, venciendo a todos los ejércitos que se encontraban y perdiendo todas las batallas que hicieron sin el Señor? Aquí vemos la incredulidad. Lo vamos a ver en un momento también. De los 12, solo 2 espías dijeron, no, que está muy bien. Debemos entrar, ¿verdad? Pero, ¿qué prevaleció? El testimonio del inicuo. Ya vais a ver. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juró en mi ira, no entrarán
en mi reposo. Y ciertamente esta generación, excepto 2 personas, no entraron a la Canaán. Murieron todos en el desierto. Estuvieron 40 años hasta que todos murieron y entró la siguiente. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Veis lo serio del tema? Y no os preocupéis que ahora vamos a relacionarlo con nosotros. Y quizá algunos de vosotros vais a quedar realmente impactados, ¿no? Porque todo el mundo espera la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Pero depende de algo, lo vamos a ver. Hebreos 3 del 12 al 15 sigue diciendo: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál fue el gran problema de Israel en el pasado? ¿Y cuál fue ya el gran problema en el inicio de Adán y Eva? La incredulidad. Tenemos una manía, los humanos, de no creer a Dios. Podemos leer, decimos, bueno, esto me parece bien según mi razonamiento, esto mejor lo aparto, esto sí, pero no. Pero debemos acostumbrarnos a creer realmente a Dios, creer lo que dice ahí, en su palabra, no empezar a tergiversarla, no empezar a crear mitos o filosofar en ella. La palabra está para que la entendamos y la aceptamos, simplemente. Con lo cual no debemos caer en este pecado de la incredulidad. Dice el versículo 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y para terminar este capítulo, del 16 al 19, mismo capítulo de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí vemos un gran problema. Está bien que la Iglesia crezca, y de hecho ese es el objetivo, ¿no? Que crezca, pero ¿puede entrar cualquier persona y quedarse en la forma en que está antes de entrar? ¿Pueden entrar las ideas del mundo, pueden entrar las prácticas del mundo, como está pasando hoy en día? ¿Puede entrar, verdad que no? Y debemos ser cuidadosos para que no se infiltre la Iglesia con organizaciones que lo que quieren es destruirla, llegar a los puestos de poder y destruirla. ¿Verdad que sí? Pues la Iglesia no lo ha sido. La Iglesia está infiltrada por los jesuitas desde hace décadas y está llena de prácticas mundanas, música mundana. Hoy celebramos el Día de la Mujer, hoy el Día del Niño. ¿Eso hemos venido a hacer el sábado? ¿No hemos venido a estar con el Señor y a guardar su santo día? ¿Quiénes fueron los que incitaron al pueblo de Israel? La gran multitud mixta que hemos visto al inicio. Los que salieron con ellos por terror, por temor, por miedo. Mejor me voy con vosotros porque estaré mejor. Si no, me quedaría en Egipto si estuvieran en mejor estado. Pero no. Y fueron los primeros que dijeron, Moisés no baja, haz un becerro y vamos a empezar porque eso vemos que no va bien. Fueron de los que más dijeron, ¿para eso nos has sacado de Egipto? ¿Para morir aquí ante el mar? Qué ridiculez, ¿no? La incredulidad es la que mata al ser humano y a la Iglesia. Dice el 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Vosotros creéis que nosotros vamos a ir a la tierra nueva siendo incrédulos? ¿Creéis que Dios quiere? Sí, me parece bien, un pueblo incrédulo, adelante. ¿Qué sería? Sería un desastre absoluto, porque ni siquiera estaríamos bien en la tierra nueva. No podemos pecar de incredulidad. Y a veces podemos pensar, yo no soy incrédulo, yo creo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice eso, lo creo. ¿Así? ¿Crees, por ejemplo, lo que decíamos el otro día, que Cristo es el Hijo de Dios? Por supuesto que sí, claro que lo es. ¿Así? ¿Cuándo? Cuando nació de María. Y antes era preexistente, pero no era el Hijo de Dios, era Dios Hijo. ¿Así? ¿Eso dice la Biblia? Eres incrédulo, no estás creyendo la verdad, estás rechazándola. Y eso va a llevarte a no comprender el Evangelio. Y como este ejemplo, hay muchísimos. Hay que creer literalmente lo que dice la Escritura. Hebreos 4, 1 al 2, aquí termina el relato, bueno, empieza el siguiente capítulo, pero es la continuación del relato. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, ¿qué reposo es el prometido? Esta eternidad. Este sábado eterno. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Realmente se nos ha anunciado la buena nueva? Ahora estoy hablando del pueblo adventista. Efectivamente. ¿Y cuándo fue la buena nueva por excelencia? Pues en 1888 Dios envió un mensaje preciosísimo a Waggoner y Jones y fue validado por la profeta. Con lo cual, lo que dijeron acerca de ese tema, aquellos grandes mensajeros, era dirigido por Dios. Y ahí explicaban el Evangelio en un marco nuevo.
le daban una nueva luz, porque la Iglesia había caído en el legalismo, solo se fijaba en la ley, y en la ley, y en la ley. ¿Y dónde está Cristo? ¿No? Elena White decía que la Iglesia está más seca que los montes de Gilboa, y aún puede estarlo. Por eso era necesario este Evangelio, porque como dijo ella también, este mensaje es realmente la lluvia tardía y el fuerte pregón. No es otra cosa. Nosotros nos hemos enfrascado en que el mensaje final es solamente denunciar a Babilonia y creemos que si el Papa va a tal lugar, entonces cuidado, preparaos pueblo y haced las maletas y nos vamos al campo. No, 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 no. El Papa puede hacer lo que quiera y él va a seguir haciendo. Las noticias van a seguir sucediendo. Mirad, antes de empezar la campaña, cuando Carlos estaba volando, Irán estaba tirando 180 misiles a Israel. Casi guerra. Israel había entrado al Líbano. En Estados Unidos hubo un huracán espectacular de muy rara procedencia porque entró a 800 kilómetros de la costa y precisamente impidió que vinieran Yesser y el pastor Cecilio, les destruyó la zona. Imaginaros, ¿eso qué son? ¿Es que Cristo viene ya? Bueno, son señales. Son pruebas que suceden en el mundo. Vemos que el mundo está en convulsión. Pero eso, en vez de prepararnos por causa de los lanzamientos de los misiles o del terremoto en tal lugar o del huracán o de que aquí quizá hay guerra o de que Trump sube al poder o que sube Kamala Harris o que sube quien sea, lo que debemos hacer es, viendo esto, es entregarnos más al Señor y realmente vivir el Evangelio, porque en el momento de persecución solo te va a salvar si tú tienes el Evangelio interiorizado. No te va a salvar conocer, es que la ley dominical vendrá así y luego pasará esto y aquello y el Papa dirá, no, eso no te va a salvar para nada. Esas buenas nuevas, como digo, fueron enviadas en 1888. El pueblo, desgraciadamente, lo rechazó. Y fijaros lo que pasó a partir de ahí. A partir de ahí empezó la división, porque es curioso, yendo a la historia, cuando ellos hablaban, la Iglesia Adventista era una. Luego, al cabo del tiempo, ¿qué pasó? Salió la Reforma a causa de ir a la guerra. Salió la otra Reforma más adelante porque se dividieron por un problema de adulterio de ciertos pastores. Salieron multitud de grupos independientes y hoy en día, ¿qué tenemos? Multitud de ministerios independientes que cada uno se cree el mejor, ¿no? Y están peleados con todos los demás. Tenemos la Iglesia Adventista libre, la Iglesia Adventista grande, digamos, la primera reforma, la segunda reforma, una reforma que creo que está en Rusia también, que es diferente a las demás, un grupo de hermanos que son no trinitarios, pero que en realidad también son diferentes y no comulgan con nosotros. Montones de personas y grupos que cada uno está explicando su verdad y está peleado con todos los demás. Y tienen algo en común por eso. Aquí tenemos la verdad absoluta. Y quien no crea lo que yo digo, está perdido. Quieren salir de la Odisea, saliendo de la Iglesia, pero resulta que ellos son más laodicenses que la propia Iglesia. No se han dado cuenta de eso, ¿no? Por eso es tan importante esas campañas de tiempo de conocer a Dios, porque aquí no hay ese espíritu. Aquí simplemente hay el espíritu de compartir y fomentar la unidad entre los hermanos. Podemos a veces quizá trabajar separados, pero estamos unidos en el fondo en fraternidad y también sobre todo unidos a Dios. Y si estamos unidos a la misma fuente, cada uno va a predicar según lo que Dios le diga. Y Dios no puede decir una cosa a uno y una cosa al otro completamente opuesta, ¿verdad? Con lo cual, repito, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no las aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. La incredulidad de nuevo. ¿Ves qué grande pecado es todo esto? Mirad el ejemplo de Moisés, rápidamente. Hebreos 11, del 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés ya salió de Egipto aquí, ¿verdad? A nivel mental. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar ¿de qué? De los deleites temporales del pecado. Con lo cual permanecer en este Egipto en nuestra mente es estar gozando de los deleites temporales del pecado. ¿Preferimos eso? Preferimos salir. Moisés escogió ser maltratado con su pueblo antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. No en el futuro inmediato, no en el mañana, sino en el galardón final. Hay que tener una mirada larga en la fe, en la vida cristiana. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta frase que tanto decimos, ¿no? Andamos como viendo al invisible. Pues de aquí sale, aquí está en la Biblia. Por la fe dejó a Egipto y no tenía miedo de nada. Las personas que den el fuerte pregón tampoco van a tener miedo del rey o de los reyes de este mundo. Van a salir por la fe y van a proclamar el Evangelio eterno a todo el mundo con todo el poder del Espíritu Santo. Así debemos ser, como viendo al invisible.
Y mirad, ahora vamos a ver una serie de citas, creo que son 2, y vamos a darnos cuenta de algo. Porque vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cristo? ¿Por qué no ha venido Cristo? ¿No ha venido porque no toca? ¿Tenemos que esperar a cierto año, a cierta fecha que Dios ha predeterminado y luego va a venir, esté como está el pueblo? ¿O no ha venido por otra razón? Pues cuando entendamos esto, os daréis cuenta de las vueltas en círculo que estamos dando los adventistas desde hace décadas. Que viene en tal fecha, que viene tal, que ahora el Papa va a ir, me acuerdo en 2015, el Papa ha ido al Congreso de Estados Unidos, primera vez, y todo el mundo dándole la mano, ley dominical en unos días o en unos meses. ¿La habéis visto? Yo no. Mirad, dice aquí en Conflicto de los Siglos, un libro de referencia para todo adventista y para toda persona que quiere conocer mejor la fe. Conflictos de los Siglos, página 451, párrafo 1. Dice así: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. ¿Cuándo? En el chasco. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Con el gran chasco su fe fue probada, como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Y atención aquí, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, muy importante eso, no en la carne, sino en el poder del Espíritu, a veces se puede denunciar a Babilonia como un babilónico. Se debe denunciar como Dios quiere, en el Espíritu, queriendo curar y salvar, no queriendo destruir. Dice, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría, y atención, atención, el Conflicto de los Siglos se escribió en 1888 y está hablando ya de 40 años atrás. Años haría ya en aquella época que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Entonces, ¿de qué depende la segunda venida de Jesús? Si ya en los tiempos de Ellen White y mucho antes de 1888 Cristo ya hubiera podido haber venido, ¿os dais cuenta que no depende de una fecha predeterminada? Depende de algo del pueblo, depende de que no seamos incrédulos y que nos entreguemos al Señor. Yo siempre que leo esto y alguna cita más que vamos a ver, digo, qué cosa, ¿no? No habría nacido ni mi bisabuelo. De hecho, no estaríamos aquí, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos. Estamos dando vueltas en el desierto como Israel y no nos damos cuenta. Van pasando los años, salen las generaciones y ninguna generación parece llegar a la que por fin sea santa y pueda venir Cristo de una vez. Esperemos que sea la nuestra, porque eso se va repitiendo. Si no es la nuestra, moriremos y saldrán otros, también descubrirán esto y lo van a predicar, pero ¿os dais cuenta que falta la verdad aplicada a nuestra vida para que venga? Si no es solo teoría. Y aún hay más, aún hay más citas. Aquí no se ve bien la referencia por un problema del ordenador, pero bueno, creo que sigue simplemente el relato, en el mismo Conflicto de los Siglos. Dice, no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como un pueblo santo y feliz. Dios quería salir de Egipto y ir a Canaán. No hace falta que estéis dando vueltas años y años y años. No, él quería establecerlo ahí. Lo mismo quiere con nosotros. Pueblo mío, quiero llevaros al cielo. Quiero ya recrear la tierra y que estéis viviendo felices conmigo en la eternidad. Pero qué largo lo estamos haciendo, ¿no? Qué largo lo estamos haciendo. Dice, pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Uno de los textos que hemos leído en Hebreos 3, 19. Parece que el pueblo adventista también es incrédulo, ¿no? Lo era antes y lo es ahora. A veces leo los boletines de A.T. Jones y él dice, la redención está cerca, pero está predicando casi a gran voz el Evangelio, por favor, aceptad esta gran verdad. La redención está cerca y realmente lo estaría si hubiesen aceptado, pero el pueblo ¿qué? Nada. Si él se levantara de la tumba y viera que aún está todo aquí, sería tremendo, ¿no? Pero realmente debemos pensar esto. La redención está cerca y la generación que va a propiciar la segunda venida de Cristo va a existir, porque está profetizada en la Biblia. Lo único que queda por saber es si será la nuestra o no, o van a pasar más generaciones. Dice, perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Lo mismo está pasando ahora. Murieron los pioneros, murieron los de después de ellos y aquí estamos nosotros. Vamos a ver si hay más o no. Dice, asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Vemos que hace un tipo con el Israel y un antitipo en nuestros tiempos.
Lo repito, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. ¿Veis que Dios no depende de una fecha? Ni que Dios ha determinado un tiempo y ahí, quien esté bien y quien no esté, pues mala suerte. No era la voluntad del Señor, Él quería venir ya, pero no ha venido por esta razón, por la incredulidad. Aquí lo dice, pero la incredulidad los separó de Dios. ¿Cómo se negara a hacer la obra que le había señalado? Otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Bueno, yo antes de conocer este mensaje pensaba, claro, no es que Jesús difiera su venida, no hay demora, ¿no? Eso también está escrito. No hay ni premura ni demora en los propósitos de Dios. Pero resulta que aquí vemos, depende de que el Papa Francisco haga algo y así Jesús dirá, por fin, voy a venir. No, no importa. Incluso puede morir el Papa Francisco y saldrá otro. Importa el cómo está el pueblo de Dios. Importa es que el pueblo de Dios haya salido de Egipto en su mente y haya salido también de Babilonia. En realidad es lo mismo, salir de Egipto, salir de Babilonia. Es lo mismo. A eso está esperando el Señor. Y mirad, en el inicio de los mandamientos, de la ley moral del Señor que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, y dice exactamente lo mismo en este versículo que en Deuteronomio 5, dice, yo soy Jehová tu Dios, eso es justo el inicio que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. Cuando nosotros leemos los mandamientos, vemos que habla en futuro. Tú no matarás, no cometerás adulterio. No te está diciendo, prueba esto, no, te está diciendo, no lo harás. ¿Cómo? Estando en Cristo. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y aquí dice, te saqué de la tierra de Egipto. ¿Nos ha sacado? ¿Realmente creemos que nos ha sacado de la tierra de Egipto a nivel espiritual y mental? Muchas veces, muchas personas no lo creen, otras sí, ¿verdad? En Juan 8, versículos del 31 al 34 nos dice, Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición? Permanecer en su palabra, de forma literal, de forma real, sin tergiversarla. Y conoceréis la verdad si permanecemos en su palabra. Y la verdad os hará libres. Seremos por fin hijos de Isaac, hijos de la libre, hijos de la Jerusalén que está en el cielo. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué dice el pueblo hoy? Nosotros somos adventistas del séptimo día, tenemos toda la luz, el pueblo elegido por Dios, nos levantó el Señor, no necesitamos nada. ¿Y qué dice Jesús? Ni siquiera conoces que estás fatal, no tienes nada de lo que yo quiero, eres todo lo contrario a lo que yo quiero que seas, te doy estos remedios, tómalos, estoy picando a la puerta de tu corazón para poder entrar y cenar contigo. Nosotros decimos lo mismo. ¿Nosotros esclavos? ¿Nosotros babilónicos? ¿Qué va? Si nosotros denunciamos a Babilonia. Qué engañados no podemos estar. Y el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En definitiva, ¿somos hijos de la libre o no? Cada uno se debe hacer esta pregunta. Y también nos debemos preguntar lo que veis en pantalla. ¿Reconocemos verdaderamente que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, del Egipto espiritual? ¿O aún estamos anclados al pecado? Nos vemos débiles, es que yo no puedo hacer nada. Viene la tentación y ¡pam! Otra vez. Pero bueno, como abogado debemos tener en mente eso. Cristo nos libró del pecado y nos da la salida cada vez que viene la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice que nunca Dios permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y cada uno tiene su límite. Luego, ¿qué pasa? Que si el tentado, la persona, pide la salida al Señor, éste se la da inmediatamente. Pero ¿qué sucede en la realidad, no? Muchas veces en la realidad, ¿qué cedemos? No queremos esta salida y cedemos. Nos volvemos débiles. No creemos, somos incrédulos. Pero aquí dice en la ley que Dios, yo, Jehová tu Dios, os saqué de la tierra de Egipto. Nos ha liberado de eso si nosotros queremos, ¿verdad? Y en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos ha de liberar? El Hijo de Dios, obviamente, que tomó sobre su naturaleza nuestra misma carne y venció el pecado en su totalidad en ella. Venció el pecado en su tendencia y venció el pecado cometido por todos nosotros cargándoselo sobre él. Nos ha liberado de todo.
nos permite con su poder no pecar más y nos ha liberado de la culpa que nos merecemos porque la cargó Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y para ir avanzando un poco, lo entraremos en algunas citas del Espíritu de Profecía y cerraremos el tema. ¿Qué vemos en Números 14, versículos del 2 al 4? Vemos ciertas expresiones que quizá para nosotros también serán comunes. Nos daremos cuenta ahora. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Eso es un deseo anhelante casi, ¿no? Ojalá muriéramos ya. Estamos cansados. Y se quejan contra quién, contra Moisés y también contra Aarón. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Quizá nosotros también estamos diciendo eso. ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿No estamos sufriendo demasiado? ¿Qué pasó? Y me ha venido ahora a la mente, en el 1950, con aquel famoso encuentro entre líderes de la Iglesia Adventista y los evangélicos. Pues salió como resultado un fruto que para mí es completamente satánico, un libro que se llama Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, en donde primero se cambió la naturaleza humana de Jesús, se empezó a cambiar también la autoridad del Espíritu de Profecía y también parte de la profecía del santuario, las ideas que había acerca del santuario. También se cambió el mensaje de la justicia por la fe. ¿Todo por qué? Porque así no nos ven como secta y no podemos vernos como secta, debemos ser como los demás, que nos traten bien, podernos reunir, ¿no? Eso es lo mismo. ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿Por qué no vamos a Babilonia? Y así nos tratarán bien. ¿Eso es lo que quiere el Señor? No. Luego decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Cómo se repite la historia en la cristiandad a lo largo de los años y de los siglos. Es impresionante. Estamos repitiendo el mismo ejemplo, pero también conocemos la salida y por eso estamos haciendo estas campañas. En Mateo 2, del 13 al 15 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Aquí vemos un ejemplo interesante que me ha gustado poner. Cuando nació Jesús, Herodes buscaba decir, matad a todos los primogénitos, así al Mesías no nacerá. Id a buscarlos y matarlos. ¿Y qué dice el ángel del Señor directamente a José? Agarra a María y a tu hijo Jesús recién nacido y vete a Egipto. Qué contradictorio, ¿no? ¿Por qué no podía haberse ido un poco más allá? Herodes no fue por toda Jerusalén, no fue por todo Israel, fue solo a unos ciertos pueblos. Se podía haber apartado un poco y ya hubieran estado a salvo, pero no, ve a Egipto y permanece allí ¿hasta qué? Hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a Egipto? Pues porque Él, como he dicho antes, cuando hablaba de su naturaleza humana, Él fue nosotros, debía ser nosotros en todo sentido, debía pasar por todo lo que hemos de pasar nosotros. Nosotros debemos también, estamos en Egipto y debemos salir de Él. Por eso Él fue a Egipto, sin estarlo, ve ahí, ¿para qué? Para poder salir. De Egipto llamé a mi hijo. ¿No nos ha llamado también a nosotros, en su Hijo, a lo mismo? Dios siempre actúa de la misma manera. En Testimonios para la Iglesia, página 82, párrafo 4, vamos a ver una serie de citas ahora que son realmente para pensar. Mirad, dice así, la predicación del Evangelio es el medio escogido por Dios para la salvación de las almas. Es el medio que hay. Sin embargo, nuestra primera obra debe ser colocar nuestros propios corazones en armonía con Dios y entonces estaremos preparados para trabajar en favor de los demás. A veces podemos decir, bueno, yo quiero predicar el Evangelio, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Primero, pon tu propio corazón en armonía con Dios y luego, cuando tú estés bien con el Señor, podrás salir a dar las buenas nuevas. No hay que salir por ímpetu o porque, bueno, es que yo ya tengo que salir, noto algo en mi mente. No, no, no. Pon tu corazón en armonía con el Señor, vive en tu vida el Evangelio que quieres predicar y luego podrás ir a trabajar en favor de los demás. Porque primero predicarás la verdad y luego darás el ejemplo correcto. Eso es muy importante. A veces la premura nos hace caer en enormes errores. En la página 83 del mismo libro nos dice, la norma que nos fija el Evangelio es elevada. El cristiano consecuente no es solo una nueva criatura, sino también una noble creación en Cristo Jesús. Es una luz constante que señala a otros el camino al cielo y hacia Dios.
Aquel que deriva su vida de Cristo no anhelará los placeres frívolos y nada satisfactorios del mundo. Aquí veis, ¿no? El cristiano, ¿qué es? De boca, de palabra, no. Es una noble creación en Cristo Jesús. Es una persona especial. Ha de transmitir algo diferente por el poder de Dios actuando en él. ¿Y el verdadero cristiano qué querrá en su mente? ¿Volver a las ollas de carne? ¿Volver a Egipto? Por favor, estoy muy mal aquí. No, no anhelará los placeres frívolos y nada satisfactorios del mundo. No los anhelará. Bueno, que cada uno se analice, ¿no? Se autoanalice. ¿Anhelamos los placeres frívolos del mundo o realmente ya hemos salido de ellos y queremos otras cosas? ¿Somos una noble creación en Cristo Jesús o simplemente somos alguien que profesa cristianismo de boca? En el deseo de las gentes dice lo siguiente: es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela la cólera y las acusaciones. Eso va en relación al tema de ayer. Cuando alguien empieza a acusar, se empieza a encender por dentro con aquel fuego y dice palabras que desde luego se arrepentirá de haber decidido. ¿Quién es el que está actuando? El espíritu de Satanás está actuando en él, se está dejando llevar por la carne. Pero ¿qué dice? Los siervos de Dios han de ser representantes suyos, de Dios, no de Satanás. No podemos predicar como haría el diablo. Dice que el que desea, él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo, no la vehemencia satánica, el furor satánico, la ira. Es el poder de Cristo en uno. La gloria de Cristo es su fuerza. En otras palabras, su espíritu es lo que nos da la fuerza para poder contestar todas las acusaciones. Han de fijar sus ojos en su hermosura, en su ejemplo. ¿Cómo contestaba Cristo? A veces, ciertamente, fue duro y se airó, pero lo hacía con amor. Nunca se despertó un mal pensamiento en él. Dice que entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Qué diferente, ¿no?, de presentar el Evangelio a golpes, lanzar los textos como piedras. Qué diferente, ¿no? Muchos hemos pasado por esta etapa tan nefasta, pero resulta que el Evangelio se debe presentar con tacto y amabilidad divina, con paciencia, porque Dios también es longánime con nosotros. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Y eso es verdad, porque lo normal es que cuando haya provocación todo se altere y todo acabe muy mal. Pero el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación realmente está dando un mensaje fuerte, algo positivo, incluso puede calmar la ira del que está airado. Este es el mejor argumento, el ejemplo. Debemos tenerlo claro siempre. En la siguiente página nos dice que los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrostrar no solo a los hombres, sino a Satanás y sus agentes. Lo dice Gálatas 5. No tenemos lucha contra sangre y carne, contra lo que vemos, sino contra las potestades que están detrás, influenciando a esas personas. Sé que es complicado, ¿verdad?, que cuando alguien te dice algo, no verlo a él o a ella, sino mirar más atrás y amarlo en ese momento. Y obviamente que es complicado y es imposible por nosotros mismos, pero si estamos en Cristo, será fácil, porque Él lo hará por nosotros. Dice, recuerden las palabras del Salvador, en Lucas 10:3. He aquí os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué hace un cordero cuando se encuentra con un lobo? ¿Empieza a morder al lobo? No. Está ahí quieto y a ver qué me hace el lobo. Y al final seguramente acaba muriendo, pero su ejemplo, ¿qué es? El de una paz impresionante. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. Qué tremendo, ¿no?, los insultos personales. Seguro que algunos de aquí habéis sido insultados por vuestra fe, incluso por hermanos de iglesia, ¿no? Insultados, faltas de respeto, cosas muy desagradables. Pero el que tiene el amor de Dios en su corazón se conservará sereno. No va a empezar a temblarle el labio, no va a empezar a supurar, a ponerse nervioso. Va a mantenerse sereno, va a esperar su turno y va a hacer lo que tenga que hacer. No va a contestar con insultos. El Salvador lo revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón, de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Qué interesante forma de decirlo, ¿no? A veces, cuando pasa algo injusto, o nos insultan, o dicen cualquier cosa, pensamos que una respuesta enérgica así calma todo. No. Si copiamos la voz del lobo que nos está insultando, ¿qué diferencia hay entre él y nosotros? Ninguna. Tenemos el mismo espíritu. En cambio, si contestamos con otra voz, ¿no?, la voz moldeada por el Espíritu Santo, qué gran diferencia. Yo solo he visto en tercera persona con disputas, ¿no?, en redes sociales, ver a alguien ir con todo sin ningún sentido, que tú, qué tal, y el otro
tranquilamente, que Dios te bendiga, simplemente, no entrando en controversia. Qué enorme ejemplo es este, ¿verdad? En debates también sucede. Siempre se ve a uno, normalmente el que predica una falsedad se acaba poniendo nervioso, pierde los nervios, en definitiva, no tiene mucho sentido lo que dice, y el que predica la verdad está tranquilo, guardando sus pausas, predicando simplemente la palabra y nunca entrando en controversias personales. Eso yo lo he vivido y lo he visto, y realmente es un gran ejemplo. Mirad, ya para ir terminando, queda esta y otra diapositiva. En Palabras de vida del gran maestro, no sale aquí la página, creo que es la página 47, el final del capítulo 3 de este libro. Dice así, es una de mis citas preferidas, por eso la pongo a menudo, porque cuando descubrí esto, realmente mi vida y mi comprensión del Evangelio cambió un montón. Dice, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es legada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, y lo he marcado en rojo para ver que entonces, primero esto y luego otra cosa más. Entonces, ¿qué? Vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Cuándo qué? Cuando su iglesia manifieste perfectamente su carácter, cuando reproduzca su carácter. Entonces, Él tendrá realmente un pueblo y dirá, aquí están, vengo, no va a esperar. Como dice Marcos 4, cuando un labrador siembra y el trigo está alto, las tomateras tienen tomates rojos y grandes, espera varios días o semanas en recoger, no, al instante, voy a recolectar. Y cuando está verde, espera, porque el fruto no está maduro. Cristo está haciendo exactamente lo mismo, está esperando que el fruto esté maduro para poder venir y segar. Eso lo dice Apocalipsis 14 en los versículos finales. Dice que todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice en 2 de Pedro 3:12. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente maduraría la gran cosecha final, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Esta cita para mí es impresionante, y muchas más que hay, pero como no era la temática en sí, no las he puesto. Porque, claro, os voy a decir un pequeño testimonio como ejemplo, ¿no?, de que siempre hay salida. Yo hace unos años estaba en cierto grupo, en cierto ministerio, y creíamos que Cristo tenía una fecha definida para venir. Es un grupo de aquí, de Cataluña. Creíamos, y aún lo creen ellos, creen que tal año viene Cristo, sí o sí, es así. Y quien no lo crea es, apartado, demoníaco, no habláis con él, es Satanás. Y yo lo creía, y tenía un espíritu beligerante, tremendamente beligerante, y era implacable contra todo el que se atreviera a negar esto. Pero un día pasaron ciertas cosas y empecé a estudiar con los años, descubrí el mensaje de la justicia por la fe, descubrí los boletines de Waggoner y Jones, conocí estas citas, conocí más textos bíblicos, y ya se me fue el espíritu autoritario y beligerante al salir, ¿no?, de aquel ambiente. Y cuando vi esta cita dije, wow, ¿entonces he estado también equivocado en esto? Estaba equivocado en la naturaleza humana de Jesús. Yo creía que era pre-lapsaria, cuando no es así. Creía que Dios era una trinidad. Creía que el Hijo de Dios no era hijo literal antes. O sea, imaginaros, he salido de todo ya. Y luego encima me encuentro que tampoco hay una fecha establecida, que Dios no es predeterminista, que resulta que la venida de Jesús depende de esto, de reproducir perfectamente en su pueblo su carácter. Qué tremendo, ¿no? Eso es un cambio abismal en la fe. De hecho, lo he cambiado casi todo. Cuando me bauticé creía todo lo opuesto a lo que creo ahora prácticamente. Solo queda la profecía de la ley dominical, eventos de los últimos días y demás. Pero bueno, todo eso os lo digo, no para gloriarme para nada ni para mostrar absolutamente nada, sino porque hay salida y mucha gente aún está siguiendo a estos falsos pastores, falsos profetas, gente que se cree tener la verdad pero no la tiene y está arrastrando a muchos a la perdición y creen que si salen de ahí ya no hay salida, no hay nada más. Todo lo de fuera es oscuridad. Porque les han explicado eso. Fuera de aquí no hay salvación. Dios solo está aquí, en este grupito. Afuera todo es babilónico. Pues no, no es así. Afuera resulta que en este caso están las grandes verdades que ellos niegan ahora. Y si yo he podido salir, y mucha otra gente también, de esta mente, de este Egipto, de esta Babilonia, quiere decir que es posible. Y solo es posible siendo humilde y queriendo que Dios te guíe. Porque yo, cuando ya salí de todo ese espíritu, vino algo a mi mente, estudia este tema, estudia lo otro. Yo empecé a nivel personal, en secreto, particularmente a estudiar esta serie de temas. Y cuando los tuve claros, di gracias al Señor y los empecé a predicar. Solo hace falta eso, ese espíritu humilde para salir de todos los engaños. Y sobre todo, no depender de personas. Porque normalmente en varios grupos se erige un líder
y este parece como una pirámide, el tótem que está ahí y nadie le puede contradecir, ¿verdad? Pues esto no es así. Debemos depender solo de nuestro Rey, que es Cristo, no de ningún hombre. Obviamente debemos escuchar a los hermanos, escuchar predicaciones, es obvio, pero no debemos tomarles como ejemplo. Lo que diga este que me cae tan bien es toda la verdad. Puede errar, puede errar. Y aunque diga siempre toda la verdad una persona, si uno no la estudia por sí mismo, no va a hacer efecto en ella. Porque un día esta persona no va a estar, van a venir a por ti y dirán, Frederic, explícame esto, ¿por qué crees esto? No sé, llama a tal, o pon un vídeo de no sé quién. Qué ejemplo, ¿no? Tan nefasto. Debemos tener una fe inteligente, porque si no, si en caso que vayamos a algún juzgado a declarar de la fe, qué ridículo, ¿no sería? Usted está aquí detenido por su fe, explícamela, por favor. Pues no sé, creo que en Génesis dice esto, no me acuerdo si en Deuteronomio podría ser. Qué ridículo, ¿no? En cambio, un testimonio potente será de gran bendición para los oyentes. Y ahora la última cita, Juan 17, del 15 al 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, y aquí dice algo que engloba prácticamente lo que hemos visto en esta temática de salir de Egipto, ¿no? De esta batalla mental que tienen Dios y Satanás por nuestra mente. ¿Es posible salir del mundo físicamente? No, estamos aquí. Es nuestra casa, o sea, debemos vivir, debemos trabajar, debemos relacionarnos, debemos hacer tareas rutinarias, ¿verdad? No podemos pretender vivir levitando por los aires. Pero ¿qué dice? No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque en su mente ya no son de este mundo, no tienen las mismas prácticas del mundo, no tienen los mismos pensamientos, no hablan igual que el mundo, no visten como el mundo, no tienen los mismos objetivos que el mundo. Y Cristo tampoco lo fue. No son del mundo, ¿y qué? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera de estar santificados es creyendo al Señor y que su Espíritu habite en nosotros, porque la santificación es una obra diaria y constante. Mucha gente piensa que el camino a la santificación es una especie de rueda de hámster. Ahora bien, mañana mal y voy dando vueltas. No, el camino de la santificación dura toda la vida. ¿Pero por qué dura toda la vida? Porque es diario. Un día, otro día, otro día, otro día. Eso es el verdadero camino angosto que lleva a la salvación. No estar dando vueltas ahora para aquí, ahora para atrás, 10 años perfecto, luego me vuelvo a Egipto. No, es una vida constante en el Señor. Eso es realmente salir del mundo y andar en el verdadero camino de la santificación. De eso se trata todo, en realidad. El Evangelio es súper sencillo. De eso se trata y Dios nos lo pide. Es mi deseo que pueda calar este mensaje en todos los oyentes que lo estén escuchando en Internet y aquí en persona, porque no estoy aquí haciendo una obra teatral, no estoy explicando algo que, una historieta, ¿no?, para pasar la mañana. No. Estamos viendo palabra de verdad. Estamos viendo lo que Dios quiere para nosotros y que se ha de reflejar en nuestra vida. Y os garantizo que ahora, al salir, o mañana, o pasado mañana, o justo ahora al terminar, miraréis el móvil y veréis algo. Vendrán las pruebas y Dios dirá, ¿has entendido algo de lo que has visto en esta campaña? ¿Cómo vas a reaccionar ante esta afrenta? ¿Cómo vas a reaccionar ante aquello? ¿Qué vas a hacer aquí? Ahí estarán las pruebas y ahí se demostrará si realmente creemos que Dios nos da la salida cuando somos tentados. Ahí veremos, ¿pido la salida y por su poder no pecaré o voy a caer? ¿Ahora soy así y luego soy de otra manera? Debemos no ser de doble vara, no debemos tener doble cara, no debemos sobre todo ser incrédulos. Porque vemos los ejemplos bíblicos y qué fácil es no leerlo. ¿Cómo es que Adán se dejó engañar por su mujer? Si podía haber dicho, Señor, ¿qué pasa? Créame otra mujer y ya está, yo me mantengo fiel. Pues no, la siguió. ¿Por qué vemos tan fácil, ¿no?, el pueblo de Israel con la nube encima, viendo a Dios actuar, viendo los rayos en el Sinaí? Qué fácil es. ¿Cómo es que pecaron? Si es imposible, yo si estuviera ahí no pecaría. No, pues que no trata de eso, no trata, por más evidencias de que hayan, si nuestra mente no está en el Señor y está en Egipto, nunca vamos a salir victoriosos, vamos a pecar igual que ellos. Y os garantizo que estas pruebas se van a repetir en vuestra vida, quizá de otra manera, pero se van a repetir. Y ahí tenéis que elegir siempre o Cristo o Satanás. Lo único que les interesa es vuestra mente, nuestra mente. Dios la quiere para moldearla, para hacerla santa. De hecho, quiere sacárnosla y ponerla suya, la mente de Cristo en nosotros. Y Satanás quiere alimentar nuestra propia mente carnal y natural para que sigamos esclavos del pecado, siempre. Para finalizar, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que esa sea una realidad en nuestras vidas. Que Dios os bendiga, hermanos.
you.